Esta noche sean todos bienvenidos a la Casa Teosófica. Tengo el agrado de presentar al señor Eduardo Gramaglia. Es oriundo de la ciudad de Córdoba, es de muchos años un gran estudioso de la teosofía y de muchas otras disciplinas. Habla nada más ni nada menos que sánscrito, latín, es músico y para decirlo completo se los leo. Es miembro de la Sociedad Teosófica, en el marco de la cual se realizan talleres y disertaciones en la rama de la ciudad de Córdoba, conjuntamente con los demás miembros. Tiene a su cargo las clases de sánscrito que se vienen llevando a cargo en la rama Córdoba desde hace 3 años. Es pianista estable de la Orquesta de Cuerdas Municipal de Córdoba y ha actuado repetidas veces con la Orquesta Sinfónica Provincial como solista. Es profesor de análisis musical en el Conservatorio Provincial y Escuela de Niños Cantores. Cursó la carrera de Filología Clásica en la Universidad Nacional, lo que le ha permitido tener acceso a lenguas como el griego, el latín y el sánscrito. La editorial Kier Buenos Aires ha publicado su libro Astrología Hermética, un estudio sobre la astrología antigua a partir de sus textos originales. Y de eso justamente nos va a hablar esta noche, ya que el título del trabajo de este momento es La búsqueda de la verdad a través de los tiempos y el sendero de acuerdo a la teosofía. Los dejo con Eduardo. Menudo currículum. Bueno, ahora que... bueno, pero de todas maneras ya me acostumbré, ya pasé por esta alternativa el primer día, ahora ya ya no me pongo tan nervioso. Bueno, sí. Bueno, en cierta forma quiero avisar a quienes han llegado por primera vez que esta charla es como un corolario de un seminario que hemos estado haciendo y en el cual yo voy a resumir algunos puntos, pero el tema fundamental que me interesó tratar es justamente el sendero espiritual. Entonces, observan yo veía este cuadro en el que está retratado el lema principal de la Sociedad Teosófica. Ustedes pueden ver Satyam Nasti Paro Dharmaha, que la traducción de la doctrina secreta es no hay religión más elevada que la verdad, muy ajustada por cierto, aunque para el caso que nos ocupa yo lo voy a traducir hoy como no hay dharma más elevado que la verdad, dejando que cada uno realiza la traducción de dharma como más le parezca a su intuición, ¿no? Y de hecho se trata de la persecución de la verdad. La persecución de la verdad no es una actividad que es privativa de ningún tiempo en particular. Ha estado en vigencia desde que el hombre es hombre, y el hombre en cierto momento se ha hecho preguntas esenciales, preguntas básicas, pero son tan básicas como difíciles de responder, y cuya respuesta implican poner un pie en un sendero prácticamente interminable, que eventualmente lo lleva a descubrir y a saber, pero que ese descubrimiento lo pone en un sendero algo escarpado. Quizás esto sorprende en una época en donde todo es de fácil consecución relativamente. Estamos habituados a una época en donde la comodidad está a la orden del día, donde la consecución de información es inmediata, donde podemos adquirir cualquier conocimiento que querramos en forma prácticamente inmediata. La disponibilidad de información es muy abundante y muchos emprenden la búsqueda, así como muchos han emprendido la búsqueda a través de todos los tiempos. Siempre ha habido, dice una afirmación muy esotérica, un adepto es una rara eflorescencia de una generación de buscadores. Entre una generación de buscadores siempre hay alguien que puede lograrlo, alguien que puede llegar más allá. Y muchos emprenden la búsqueda y tras diversos fracasos, solo está narrado en todas las mitologías. En todas las mitologías
registran historias épicas de héroes que salen en busca de hazañas, que se ven sometidos a todo tipo de pruebas, triunfan en algunas, fracasan en otras, finalmente consiguen la maestría. Siempre en esas hazañas épicas hay una especie de relación entre un maestro y un discípulo, y nosotros vemos como los mitos y las leyendas registran un quehacer y un esfuerzo humano que no ha sido privativo de ningún tiempo en particular, sino que ha sido una lucha que ha tenido lugar a lo largo de todas las épocas en ciertos hombres que tratan de responder ciertas preguntas. La ciclicidad de los tiempos hace que esa respuesta a las preguntas sea más asequible o menos de acuerdo a la ciclicidad del momento. Hubo momentos en donde grandes escuelas de misterio estuvieron asequibles a todos, y hubo quienes han hecho el proceso, otros momentos donde fue mucho más difícil perseguir la verdad, pero sea como sea, siempre en cada tiempo ha habido una presentación de la verdad, y si uno puede rastrear los diversos registros y escritos y literatura, uno puede encontrar que a través de una aparente divergencia en diferentes doctrinas, diferentes presentaciones, hay un hilo dorado que es prácticamente que conecta a todas ellas, y uno puede descubrir que en realidad existió una doctrina esotérica, arcaica, desde todos los tiempos, que en su momento estuvo en ciertas escuelas de misterios de los egipcios, de los persas, de los griegos, de los egipcios, y que de alguna forma o de otra se han hecho camino, se han abierto camino hasta nuestros tiempos y han sido presentados con las mismas verdades eternas, con diferentes vestiduras. Por supuesto que en este escenario de todo aquel buscador, tarde o temprano empieza a experimentar diversos tipos de disciplinas y se da cuenta, llega un momento en donde ocurre una idea genial y significativa. Es que todo lo que se creía que existía afuera, como un proceso externo, como un camino que se recorre, como una lucha que tiene que tener lugar y que uno tiene que vencer con la espada, resulta que parece que el Bhagavad Gita, el libro hindú, parte del Mahabharata, la gran épica, tenía razón cuando decía que en realidad el verdadero campo de batalla no está en el exterior, sino se encuentra en el corazón del ser humano y no se pelea con arco ni con flecha. Hasta que se produce ese descubrimiento, el hombre tarda una buena cantidad y emplea una buena cantidad de esfuerzo en dirigirse hacia el exterior, hasta que se da cuenta que de pronto todas las vidas de los avatares, tal como están relatadas en el Nuevo Testamento, en la vida del Buda y de los grandes seres que de alguna forma han pisado la tierra, no son nada más que una representación escénica de procesos que tienen lugar dentro del ser humano, dentro del interior de cada ser humano. Entonces, justamente entra a contar lo que hemos trabajado durante todos estos días, que es tratar de acercarnos a todos estos registros, estos testimonios, desde un punto de vista no literal, sino más vale interpretando simbólicamente. Por supuesto que por la observación misma de cómo opera la naturaleza, que tiene sus ciclos, tiene sus momentos de nacimiento, de crecimiento y de evolución, y por el análisis de una cantidad inmensa, casi infinita de registros que han quedado en la historia de aquellos que han tratado de buscar un camino interno, uno se da cuenta e intuye que hay quienes han llegado, que hay quienes no se contentaron con un conocimiento intelectual y de repente lo que para el ser humano moderno es a veces un chispazo de intuición, y uno se pregunta, ¿esto no podrá ser más científico? ¿No podemos utilizarla más científicamente? ¿No puede haber...? Bueno, se da cuenta que realmente es susceptible de un desarrollo más científico, de un desarrollo más ordenado, que el ser humano puede llegar más allá, puede tener acceso a una fuente directa de información, y quien se da cuenta lo logra. Y por supuesto que, como bien dicen libros muy paradigmáticos como Luz en el Sendero, por ejemplo, de Mabel Collins, un libro que invito mucho a leer, quizás
en el momento justo de antes de atravesar esos portales dejan algún testimonio que sea valedero para las generaciones futuras. Quizás después de atravesarlo ya no tienen por qué, no tienen manera de transmitir esa vivencia. Y así tenemos decenas y centenares de testimonios de grandes sabios, de grandes seres que han alguna vez pisado la tierra y que han dejado un testimonio, algunos muy diversos, unos entre otros, quizás otros muy parecidos, acerca de cómo es este camino interno, espiritual. Quizás uno de los testimonios más fehacientes que ha quedado como una alegoría del camino espiritual, muy citado especialmente por Blavatsky, es una alegoría muy famosa, quizás la que es la alegoría más famosa del mundo antiguo, que se encuentra en el corazón de un diálogo de Platón llamado La República, que nos hemos propuesto un poco, lo inserto aquí porque es parte inclusive de todas estas charlas, estos módulos que he estado dando durante estos días y que he dejado reservado justamente esta alegoría para este momento, para que la comentemos entre todos. Platón es prácticamente entre todos estos que decimos que han llegado más allá, de todos estos que decimos que han llegado más allá, uno puede sacar deducciones. Por ejemplo, de que realmente existe un gobierno del mundo, de que existe una comunidad de seres que han llegado más allá. Evidentemente son seres que se reconocen entre ellos y que están detrás de los más grandes eventos del mundo, de los más grandes descubrimientos del mundo, quizás infiltrando ideas y en cierta forma apoyando a la evolución humana, de una forma no forzada. Nunca anulando la libertad, sino simplemente desde un punto de vista espiritual, como mirando detrás del velo. Es como una conclusión, en mi opinión, muy lógica, ya que si uno admite que hay gente que ha transitado el sendero, de todos ellos uno puede admitir que uno puede deducir que hay quienes han llegado y que han conformado una comunidad que en cierta forma tiene que ver, si no rige, los destinos del mundo. De estos grandes escritos, de estos grandes adeptos, y hablamos de adeptos en el sentido de que adeptos en el sentido de haber sido iniciados en los grandes misterios. La palabra iniciación hoy está un poquito como manipulada, pero en realidad no se trata de ningún proceso externo, ni que nadie le haga a nadie nada. Eso quisiera dejarlo claro desde el principio. Cuando uno habla de iniciación es simplemente la confirmación y la estabilización de algo que ya está teniendo lugar por esfuerzo propio en el ser humano. Estamos hablando de un sendero que se recorre por esfuerzo y mérito propio y por una autogestión, de tal manera que no existe nadie de afuera que pueda brindar nada que uno no tenga previamente, no haya cultivado previamente. Así funcionan las leyes del universo, así la teosofía establece ciertos principios, como por ejemplo, de algunos no tenemos tiempo de ocuparnos, pero por lo menos que existe un universo que es inmanente, es decir, que la divinidad es el universo y que tiene leyes. Entre esas leyes existe una ley llamada de karma, que es de acción y de acción, es decir, la ley de la acción, por lo cual toda acción tiene su complementario opuesto y produce una reacción correspondiente. En consecuencia, estamos en un universo en donde, tras sucesivas reencarnaciones, la unidad humana va avanzando a través de un sendero y va descubriendo un cierto camino. Ahora, entre estos sabios que han dejado testimonios, repito, se encuentra este gran filósofo ateniense Platón, que ha prácticamente descrito de la forma más maravillosa una alegoría del sendero espiritual, en forma de lo que hasta mucho tiempo atrás se creía que era un mito. Yo justamente explicaba hoy que mito existen, uno podría inclusive hoy mismo con la información que hay, ir a internet y asesorarse un poquito y definir qué es mito, qué es alegoría, qué es fábula, qué es leyenda. Mito es un relato que es transmitido, que tiene que ver en un
se relaciona con una interrelación entre el mundo de los dioses y los hombres, es transmitido oralmente por tradición, es de autor anónimo, y la alegoría es tratar de involucrar un pensamiento abstracto, explicar un pensamiento abstracto mediante una imagen o una historia, de tal manera que sirva para explicarlo. Hay una actitud pedagógica en la alegoría, y de acuerdo con eso, algunos de los llamados mitos platónicos no son mitos, son alegorías, y otros como muy famosos, como por ejemplo el que hemos explicado, el mito de el mito del final de la República, el del Fedón, son mitos propiamente dichos. Y entre las alegorías más famosas del mundo antiguo se encuentra esta de la caverna, que es prácticamente la alegoría más comentada inclusive del mundo antiguo. En el mundo antiguo es muy curioso cómo uno se da cuenta cuál era la información que verdaderamente circulaba por muchos parámetros. Decíamos en el curso, en el seminario, que había ciertos manuscritos cristianos que no fueron incorporados al canon bíblico y que uno puede determinar que eran manuscritos que eran muy leídos en la época cristiana primitiva y que podrían haber postulado como para pasar al canon oficial de la Biblia. ¿Quién determinó en qué manuscritos entran o no? Y bueno, no fue la mano de Dios, fue Ireneo de León, alrededor del año 300, que determinó que solamente 4 evangelios iban a lograr permanecer en el canon oficial, por razones bastante misteriosas, algunas de ellas relativo a los 4 puntos cardinales, comenta por ejemplo Blavatsky en Cicimbelo, y una serie de razones que para nosotros hoy serían un poco incomprensibles. Pero estos manuscritos que han sido dejados de lado son manuscritos que circulaban y que estaban compuestos por un material muy persistente, que tenía una información que a su vez era muy comentada por otros autores. Y bueno, en el caso de Platón, prácticamente ha sido uno de los autores antiguos más comentados, no solo transmitidos, vía tradición manuscrita me refiero. Es decir, la traducción manuscrita, cuando habla de tradición manuscrita, uno habla de los registros y los códices por los cuales hemos heredado la obra de Platón, que son muchísimos, hay muchísimos. Uno puede ver en el aparato crítico de las obras, cuando son publicadas en el idioma original, que hay un montón de manuscritos que inclusive tienen algunas divergencias entre ellos, porque hubo un montón de escribas y un montón de bibliotecas que se encargaron de tenerlos, porque Platón era muy difundido en el mundo antiguo, a tal punto que después en Alejandría hubo un neoplatonismo y posteriormente hubo un segundo neoplatonismo que volvió a estudiar a Platón, porque la academia, que es justamente la institución que él fundó, duró casi 1000 años. Casi 1000 años. 900 años, para ser claro. Nada que ver con el Liceo de Aristóteles, pero la Academia de Platón, que hoy en día se sabe contaba con un grupo muy escogido de discípulos que recibían la información en forma directa, un grupo interno, y otros que se encontraban más en la periferia, duró prácticamente 900 años. Pasó muchas épocas de la humanidad y eso demuestra que Platón ha sido muy leído, muy comentado. Si uno lee, por ejemplo, a San Clemente de Alejandría, todos los primeros padres de la Iglesia, Filón el judío, Orígenes, Jámblico, Porfirio, Plotino, nadie deja de citar a Platón, nadie deja de estudiar ni de leer a Platón. Por lo cual significa que era una personalidad muy conocida que trascendió las ideologías de los tiempos, fue estudiado bajo diferentes formas y bajo diferentes tendencias, justamente por su legado. Platón ha legado su doctrina, aunque no sería, digamos, la palabra correcta, doctrina, a través de diálogos, cuyo antecedente se encuentra en los Upanishadas y no es nada extraño, no sería nada extraño afirmar que Platón estuvo de viaje, ha recorrido la India, si Pitágoras lo hizo,
por ejemplo, en Egipto, en Babilonia, fácilmente podría haber viajado Platón a la India, y ya en los Upanishadas tenemos algunos antecedentes de sus diálogos. Ahora, en uno de sus diálogos centrales, La República, él cuenta o trata de describir la ciudad ideal. Es curioso cómo la alegoría sobre el camino individual se encuentra en el corazón de un diálogo que no es individual, que se trata del Estado, se trata de cómo es la comunidad ideal. Dentro de un diálogo que habla sobre la comunidad ideal, que uno puede decir la comunidad de seres iluminados, donde trata de describir un sistema de gobierno, donde cada uno sea esencialmente lo que debe ser, donde sea el sistema de gobierno del sabio, y con todos los requerimientos para el bien común, la inofensividad, etcétera, etcétera. En el centro de ese diálogo presenta una de las alegorías más comentadas del mundo antiguo por todos los autores antiguos, inclusive hasta pasado el medioevo y el Renacimiento, estoy hablando, ¿no? Ya pasando la antigüedad dentro del medioevo, que es esta alegoría de la caverna. Uno de los principales intereses, como decía hoy yo de Platón, ha sido algo que tiene que ver justamente con cómo recorrer el sendero espiritual, y es cómo vivir la vida. Post bioteon, se preguntaba Sócrates en sus diálogos, ¿cómo ha de vivirse una vida virtuosa, es decir, de arete, donde tenga lugar que la verdad, no la falsedad, la aletheia, en griego moderno, alicia. Por eso los que se llaman alicia tienen que ver con la verdad. Sí. Claro, aletheia es verdad, y en griego moderno se dice alicia. Alicia significa... ¿no? ¿Tu hermana? Sí. Yo tengo un montón de amigas Alicia. Yo necesito otro plato. ¿Sí? Verdad. Perdón, Vegeta. Que pueda lo puede leer. Aletheia. Verdad. Arete es virtud. Arete significa virtud. ¿Sí? Aletheia, ¿cómo es en sánscrito? Satyam. ¿Sí? Satyam. Eso es virtud en sánscrito. Satyam. Satya es virtud en sánscrito. Equivale a aletheia. Digo, aletheia es verdad. Es cómo descubrir, se pregunta Platón, el post-bioteon, cómo vivir una vida de verdad, de justicia, y especialmente científica en el sentido griego, cuando decimos episteme. Aletheia tiene que ver, lete es la fuente del olvido. Aletheia sería el no olvido. El no olvido. ¿El no olvido de qué? Del origen, de la fuente divina. La verdad es literalmente en griego es el no olvido. Y curiosamente, vamos a tener que ya hacer un grafiquito y dibujar. Por primera vez voy a hacer un dibujito aquí del esquema. En esta gran alegoría, que inclusive conocida para muchos, que se encuentra al comienzo del libro séptimo de la República, cuando ya estableció las bases para la ciudad, la polis ideal, comienza a contar esta alegoría. Dice, represéntense ahora un estado de la naturaleza humana, comienza diciendo. Dice, puede resultarles algo extraño, atopos, pero en realidad somos nosotros, dice, como es el hombre en realidad. Y representa a seres humanos en una caverna oscura, mejor dicho, una oscura caverna, encadenados, en la cabeza y en los pies, dice, en el cuello, en los pies, dice en realidad. De tal manera que ellos no pueden tornar la vista.
cuenta que estas son no pueden tornar la vista. Estos seres están encadenados. Tienen atrás y arriba, dice, un camino escarpado y un fuego. A lo largo del camino, ¿qué tenían? Como una pantalla que se lo suele traducir como, en realidad es lo que ponían en la antigüedad los espectáculos ambulantes, tenían como una pantalla que ponían atrás de la cual presentaban algo como títeres o algo, como una especie de biombo, en donde transita gente por detrás aquí, llevando objetos de todo tipo. Entonces esto hace que el fuego se proyecte y provoque sombras sobre la pared. Sombras, skias. Provoque sombras sobre la pared. Por supuesto, eso es la imagen de la caverna. Dice, se parecen en punto por punto, dice, al estado del ser humano. Dice Sócrates, porque el interlocutor de los diálogos, no en todos, pero en general es Sócrates. Deja de serlo en los últimos diálogos, que hoy justamente me faltó decir, el Timeo y el Critías son sus últimos diálogos, en donde ya Sócrates no es el interlocutor, y son justamente los últimos diálogos los que nos permiten tener la única información que existe del mundo antiguo acerca del continente de Atlántida, donde Platón escucha de niño a su tío, que había estado en Solón, que había estado en contacto con unos sacerdotes egipcios, en donde es muy conocida esta afirmación de que este tío Solón había escuchado de los sacerdotes egipcios, Solón, Solón, los griegos no son más que niños, tendrían que venir a Egipto para darse cuenta de lo que es una civilización, más o menos parafraseando así. Egipto ha pasado por tantos cataclismos, tantas épocas, cierto, el imperio egipcio ha sobrevivido durante tantos años y muchos iban a tener iniciaciones a Egipto de los griegos, y los griegos no son más que niños porque no conocen todo eso, y a raíz de eso le cuenta el hundimiento de una isla, que es la isla Poseidonis, hace unos 9.000 a 12.000 años antes de Cristo aproximadamente, que es prácticamente la última de las islas que quedaba del gran continente de Atlántida. Y se toma el trabajo en el Timeo y en el Critías de describir con mucho detalle la sociedad del continente de Atlántida, el tipo de gobierno que tenía, las construcciones que tenían, la arquitectura que tenían, los puertos, las ciudades, especialmente en el Critías. Y en el Timeo se pone absolutamente esotérico y empieza a dar cuenta de la numerología, de la cosmogonía, de la creación del universo. Se pone bastante numérico, numerológico, y es prácticamente uno de los diálogos que más dolores de cabeza da a los intérpretes modernos, que no lo ven desde el lado esotérico. Son prácticamente los diálogos más avanzados que tiene Platón. Uno podría decir, bueno, escuchamos, ya que vemos en tantos anales esotéricos información sobre, por ejemplo, el continente de Atlántida, ¿por qué no podemos hacer caso a Platón, que lo dice de primera mano? Por supuesto que hoy no está considerado un registro histórico que Platón lo diga, sino otros prefieren decir es un mito, ¿no? En fin, eso es en cuanto al último diálogo, donde ya no está Sócrates. En este, por lo menos, todavía se encuentra el interlocutor, Sócrates, que puede haber sido el maestro de Platón o un gran maestro que ha estado en la época de la Atenas clásica, la época alrededor del siglo de oro de Pericles, que recorría las calles y que se sabe, sí, por registros no solo de Platón, que fue muerto, que fue envenenado. Las teorías dicen que fue por impiedad, por cometer ciertos actos, aunque en realidad todo llevaría a pensar, dice Blavatsky, que en realidad ha estado develando ciertos secretos que no debería develar. En la antigüedad las iniciaciones y la información se protegía bajo ciertos cánones y una persona no podía impunemente hablar de cualquier información en cualquier momento. Dice Sócrates entonces,
Ante todo, ¿crees que verán otra cosa estos hombres que están encadenados? Más que sombras que van a producirse al fondo de la caverna. ¿Qué más pueden ver, puesto que desde su nacimiento se hayan forzados a tener siempre inmóvil la cabeza? Y elucubra sobre qué cosas podrían hablar estos seres que están atados, encadenados, y dice, ¿qué más pueden hacer que competir, hacer competencias y a ver quién gana, de determinar qué sombra sigue cuál sombra, y solamente ver sombras creyendo que esas sombras son la realidad? Pero se aventura a decir, ¿qué pasaría, dice Sócrates, si uno fuera liberado de sus hierros? Si se desata en uno de estos cautivos y se lo obliga a caminar hacia, en el sector contrario, hacia donde está el fuego. ¿Y qué dicen que haría? En un principio, ¿qué pasaría? No verían más que, serían enceguecidos en primer lugar porque no están acostumbrados a esa luz. Luego no verían más que fantasmas y sombras, y a su vez ellos no podrían entender qué están viendo. Entonces sería muy fácil que fueran ridiculizados porque no pueden entender exactamente, no pueden dar una descripción clara de qué están viendo, justamente porque no tienen el código, porque nunca lo han tenido enfrente. Luego, ¿qué pasaría si inclusive intentan mirar directamente el fuego? Les dolería la vista, tendrían problemas de vista al principio, hasta que se acostumbren a la intensidad de la luz, ¿no? Hasta que se acostumbren a la intensidad de la luz. ¿Y qué pasaría después? Dice, les sería imposible, necesitaría tiempo para acostumbrarse a ello. Lo que mejor distinguiría sería primero las sombras, luego las imágenes de los hombres, de los demás objetos pintadas en la superficie, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa, dice, si ahora este hombre que ya contempló primero estas sombras de cerca, de frente, luego el fuego, sale afuera de la caverna? ¿Qué pasaría? Al principio no va a entender absolutamente nada, porque lo único que vería sería la luz del sol, que lo enceguecería mucho más que la luz del fuego anterior de la caverna, que para él ya era un sol, pero resulta que al ingresar a un estado superior se da cuenta que en realidad eso, más que un sol, era una pequeña estrella. Se da cuenta que hay un verdadero sol mucho más grande, ¿no? El darse cuenta, al pasar de un plano a otro, que lo que uno tenía como majestuoso y grandioso resulta nada más que una ilusión más, porque hay otro plano en el cual existe una realidad aún superior. Y se da cuenta y enfrenta el sol. ¿Qué hace? Se enceguece nuevamente, no alcanza a entender, hasta que poco a poco empieza como a contemplar y a distinguir ciertas formas, empieza a distinguir ciertas delineamientos, ciertos perfiles, empieza a ver que existen las aguas que se reflejan, que hay sombras que se reflejan sobre las aguas. De repente se hace de noche y empieza a tener conciencia de lo que es la verdadera oscuridad. Empieza a ver la luz de las estrellas, empieza a ver que está todo sujeto a ciertos ciclos que él antes no contemplaba, ciclos eternos en donde el día sucede la noche. Luego más adelante comprenderá que hay estaciones que siguen unas a otras. Ahora, hasta esto todo muy bien, porque este ser humano, este hombre desencadenado que está despierto contemplando directamente la luz, ¿qué ocurre? Hasta el momento está en éxtasis, porque está viendo cosas asombrosas, son prodigios, son maravillas que les ha sido dado ver. ¿Qué pasa ahora si se decide volver a explicarles? Porque naturalmente, ante la contemplación de las verdades, uno lo puede ver quizás en pequeña medida, analógicamente en nuestro mundo. Una persona en general no tiende frente a ciertas verdades a atesorarlo como o a guardarlo como un tesoro propio. Uno lee algo, descubre algo y se tiene un cierto entusiasmo de transmisión. Uno enseguida necesita comunicarlo como parte del evento. Parecería ser que cuando descubrimos algo profundo internamente, parte
del comprenderlo implica poder transmitirlo también. Es como que se completa un proceso en el ser humano, que si no tengo cómo transmitirlo, esa novedad que he encontrado, parecería ser que me falta algo. Y eso quizás a otros niveles sea la expresión de justamente aquello que leemos tanto acerca de el propósito del sendero espiritual, que no es justamente uno mismo, sino ser parte de un todo y tener una utilidad dentro del todo, y que toda esa iluminación sirva para algo, para la evolución general. Este hombre que está aquí fuera de la caverna, contemplando la realidad, ahora sí, la realidad, quiere volver, quiere retornar, para traer el evangelio, porque digo el evangelio en sentido griego, evangelium, la buena nueva, angelo en griego es anunciar, ¿no? Eu es anunciar bien, la buena nueva, traer la buena nueva, miren qué distinto el significado de evangelizar, ¿no? Que tenemos nosotros. Traer esta buena nueva a aquellos que están atados, están impedidos, y obviamente, ¿qué más puede esperar uno que se vea en serios problemas? El primer problema que va a enfrentar no van a ser estos hombres, va a ser que luego de estar tan acostumbrados a la luz vuelve a entrar en la caverna y no ve absolutamente nada nuevamente, porque tiene que estar nuevamente constreñido y limitado por toda esta caverna que nuevamente tiene una especie de contención para la luz y no puede ver más que otra vez sombras, hasta que nuevamente se acostumbra y trata de explicarles a aquellos que en realidad hay algo mucho más interesante que estar hablando de ver qué sombra sigue a cuál, a ver quién gana, a ver qué premio te dan por eso, que equivale a todas estas circunstancias del mundo en donde nos interesan tanto, todos estos reconocimientos, y que de pronto alguien que realmente ha visto lo que es, no le interesa en absoluto. ¿Cómo les va a hacer explicar? Y evidentemente lo tomarán por absurdo, ridículo o hasta demente. Como tantos casos han ocurrido de quienes de alguna manera han pasado al más allá y ante la evaluación de cierto tipo de sociedad, bueno, ha sido catalogado de demente. Fíjense como muchas veces un mismo avatar o un mismo enviado, en el sentido no divino, sino enviado a cumplir una misión específica a este plano, se vería en problemas hasta hoy en día. Calculen hoy en día, por ejemplo, alguien así en una gran ciudad. ¿Qué más podría tener que una misión silenciosa? Ya que una misión pública hoy en medio de Tokio, Nueva York, resulta un poquito, con las circunstancias sociales de hoy, resultaría un poquito inconveniente. Ahora, esta persona aquí los trata de convencer y bueno, ¿qué pasa con esta gente? Lo creen absurdo, no puede ser, no es algo ridículo, absurdo. Y eso ha sido un poco también toda la historia de aquellos que han pasado al más allá. Fíjense que inclusive Platón, recuerden que hablamos de la alegoría del sol hace un rato, quienes estuvieron, en donde Platón distinguía justamente en el libro 6, el anterior, en Misma República, distinguía dos ámbitos de la realidad y percepción de las cosas. El mundo sensorio de la multiplicidad, en donde existe en realidad como máxima potencialidad el sol, que ilumina el ojo y que le permite ver, y el mundo inteligible, en donde ya no es solo opinión que se puede tener, sino que es verdadera ciencia, ya que es el supremo bien que le habla a la inteligencia del ser humano, así como el sol en el mundo sensorio le habla al ojo, le habla al ojo, le transmite luz al ojo para que pueda ver, ¿no? Y en este sentido creo que Platón está utilizando un símbolo muy importante del sol, ya que aquí también justamente al hablar de contemplar, habla de contemplar al verdadero sol en el verdadero lugar, ¿no? Quizás uno está tratando de desvelar el contenido de una alegoría, pero uno siempre tiene que tener en cuenta que existieron estos ágrafa dogmata o
todo aquello que no se dice y que Platón nunca pudo decir, porque evidentemente todo iniciado tuvo que guardar parte de su información, no pudo decir todo. Ahora, dice Platón, ¿crees, si llegase entonces a recordar su primera morada, la idea en que ella se tiene de la sabiduría y sus compañeros de esclavitud, no se alborozaría de su mudanza y no tendría compasión de la desdicha de aquellos? ¿Crees que sintiese todavía celos de los honores, alabanzas y recompensas allí otorgados? ¿No preferiría, como Aquiles en Homero, pasarse la vida al servicio de un pobre labrador y sufrirlo todo antes de volver a su primer estado y a sus ilusiones primeras? Intertextualidad de Odisea. ¿Recuerdan? A ver si alguno tiene idea del contexto de la Odisea de Homero. La Odisea de Homero es cuando Aquiles es el viaje de retorno a su casa en la isla de Ítaca de Odiseo, o sea, Ulises, después de que ocurrió la guerra de Troya, donde él mismo urdió este artificio del caballo de Troya que permitió conquistar Troya. Al volver, este viaje de vuelta se transforma en un viaje épico, que es otra de los emblemas esotéricos del camino espiritual, que vale la pena mencionar justamente por eso ahora. La Odisea es también otro conjunto de alegorías, o sea, un emblema, como hemos dicho, un emblema esotérico del sendero espiritual, de un viaje épico de retorno a la casa, que es el sendero espiritual sino un verdadero retorno al hogar. Ya que estamos justamente invirtiendo la polaridad aquí. Aquí, en un sendero espiritual, nadie va hacia ninguna parte. Todo lo contrario. Estamos hablando de que si es un proceso interno, consiste en un progresivo desvelar, caer de los velos, una toma de conciencia más profunda de lo que uno ya es, y en consecuencia es un retorno a la identificación con la propia divinidad, al propio yo. Es un retorno a casa. Por eso la Odisea lo trata también como un retorno a casa, y es también una alegoría del camino espiritual, la Odisea. Y en el medio de la Odisea, Homero coloca un pasaje muy crucial, que es, fíjense que parece que los antiguos en el medio de las obras colocaban algo fundamental. Ahora, de la Odisea, que tiene una bastante cantidad de libros, en el medio coloca una especie de invocación de las almas del Hades, una especie de descenso al Hades. No es en realidad un descenso, sino que tiene que Odiseo invocar las almas del Hades y comienza de pronto a ver las sombras de los muertos, de todos aquellos que han pasado y que a lo mejor ni él se enteró de que estaban muertos. Entre ellos su madre, por ejemplo, y también a Aquiles, el glorioso Aquiles de los pies ligeros, o Quispodas, como le dicen en la Odisea, que es uno de los héroes más increíbles de toda la épica griega. Y Aquiles, ¿qué le dice en esa sombra de Aquiles? Si yo fui un héroe, estuve en el campo de batalla, pero en realidad ahora, como sombra, yo preferiría ser un campesino y vivir tranquilo. Tiene como espíritu y fuera del cuerpo una opinión completamente diferente de la vida, no ya como una lucha, sino, dice justamente, preferiría vivir tranquilo, dice, no, preferiría como Aquiles en Homero, pasarse la vida al servicio de un pobre labrador y sufrirlo todo, antes que volver a esas ilusiones primeras. Cuando uno se da cuenta que ya no conviene volver a la ilusión, es preferible ser el último antes que ser el primero en una ilusión, en donde uno vive equivocadamente, ¿no? Dice, pon atención a esto otro, sigue Sócrates. Si de nuevo tornase a su prisión, ¿no se encontraría como enceguecido? Bueno, eso es justamente lo que hemos dicho. Creo que muchos están de acuerdo, San Clemente de Alejandría entre ellos, así que no es poca cosa, en que esta es una de las alegorías en donde más claramente queda retratado ese proceso interno que se llama camino espiritual. Que es un proceso que en principio consiste en admitir que el mundo externo es un mundo de ilusión, que la forma tiene que ver con la ilusión, con el maya,
de los hindúes y comienza un proceso interno que se asimila muy bien a lo que el oráculo de Delfos tenía en su frontispicio. Es una frase tan repetida y que en el fondo pocos conocen en su profundidad y muchos menos ponen en práctica, que es qué significa verdaderamente el autoconocimiento. Gnosis auton, conócete a ti mismo. Delfos era una de las escuelas de misterio y tenía en un lado del templo el conócete a ti mismo, en otro lado del templo otra afirmación muy interesante, Meden hagan, nada demasiado. Es decir, nuevamente, el justo medio, nada en demasía, nada exagerado, todo el justo medio. De un lado, gnosis auton, conócete a ti mismo. Del otro lado, nada en demasía. Como las dos fórmulas principales para la iniciación que tenía lugar en Delfos. Conócete a ti mismo es prácticamente la historia de todo el sendero espiritual que tiene lugar en toda la humanidad, que tuvo lugar en la humanidad bajo diferentes sistemas, bajo diferentes culturas. Y lo más engañoso es pensar que este sendero espiritual, que consiste justamente, primero, en ser enseguecidos por algo que uno no ve, que no conoce, pero tarde o temprano familiarizarse con realidades superiores, y tarde o temprano tener que retornar porque hay una misión que cumplir, un servicio que prestar, y que tiene que ver con la elevación del mundo, y en el fondo de eso se trata el sendero espiritual. Fue presentado desde la antigüedad, pasando por muchas culturas, y sigue aún con los mismos requerimientos. Lo que realmente intenta decir Blavatsky y Olcott después de fundar la Sociedad Teosófica es, miren, todos estos preceptos siguen tan vigentes como siempre. Quizás nos viene muy bien en una época en donde buscamos cosas nuevas, buscamos el update. Ahora todos tenemos que tener un update, tenemos que actualizarnos, tenemos que estar al día. Y parece ser como que tenemos que estar al día significa cambiar de lo nuevo último que salga, como cambiamos de auto, como cambiamos de somier. Bueno, a veces cambiar de somier viene bien, pero no. Pero como si fuera un cambio que hacemos hacia algo más moderno, cuando en realidad eso es parte de la gran ilusión, porque en realidad si es algo que se relaciona con el sendero espiritual vivido, es vivido en el sentido del post-bioteon, cómo ha de vivirse, es el retorno a la fuente, que los principios, los requerimientos son siempre iguales. Y si no, me estoy engañando, me estoy haciendo trampa a mí mismo. Si yo pienso que es más fácil, en realidad hay una presentación más fácil que requiere que alguien de afuera haga algo a uno, estoy engañándome. Eso no lo digo ni yo ni lo dice Blavatsky, sino lo dice la historia de los tiempos. Si me atrevo a verla. No existe trampa alguna. Hoy en día el sendero espiritual implica el retorno a la fuente, el retorno a las primeras enseñanzas y a lo más básico, que es justamente el conocimiento de sí mismo. En general, cuando Olcott y Blavatsky en 1875 fundan la Sociedad Teosófica, en principio las bases fueron, primero fue uno solo, formaron un núcleo de la Fraternidad Universal. Luego, por supuesto, se extendió a hacer un estudio de los poderes ocultos en el hombre y de las fuerzas ocultas de la naturaleza, frente a lo cual Blavatsky publica su primera gran obra y muy revolucionaria, que fue Isis sin velo, donde ya da algunos pequeños vislumbres de lo que podría ser el sendero espiritual, especialmente de lo que era el sendero espiritual para los antiguos. En realidad, una de las principales defensas de Olcott y Blavatsky ha sido de los antiguos. Es decir, nada de esto, nil novum sub sole, es decir, no hay nada nuevo bajo el sol. Todo esto ya ha sido dicho. No me engaño si pienso que la historia es una línea ascendente en el cual mientras más atrás voy, más primitivo es el hombre.
porque la historia no funciona así. La historia es una espiral que tiene épocas de gloria, épocas de decadencia. Hubo grandes civilizaciones y yo me estoy engañando si creo que esta civilización es la gloria, porque podrá ser gloria en cuanto a chiches y artefactos, pero si yo creo que esta es una época, como muchos afirman inclusive, de gloria espiritual, estoy muy equivocado, porque los ciclos no funcionan así en la humanidad. Ha habido edades de gloria y las va a volver a ver también. Así como también en el transcurso de las encarnaciones del hombre también hay ciclos de apogeo y ciclos de retraimiento. Pero en realidad lo que defendían Olcott y Blavatsky era: volvamos a los antiguos, veamos qué dicen estos antiguos. Ya ha sido dicho esto. No se precien los modernos de saber todo, porque en realidad, comparados en su generación, decían, los antiguos eran mucho más inteligentes que los modernos en su época, con todo lo que tienen a su disposición. Los filósofos griegos, que estuvimos hablando de ellos, de Heráclito, de Parménides, ellos han sacado sus conclusiones de la nada, simplemente observando la naturaleza. Han llegado a conclusiones y frases como las que han... si quieren repartir el resto, aquí están algunas frases de Heráclito y de los que no han estado... cuando han afirmado claramente que lo inmutable es lo eterno, lo que no cambia, lo que no tiene forma. Y eso lo han sacado a partir de una mera observación de la naturaleza. Y prácticamente creo que lo más sustancial no es justamente decir la presentación teosófica es la verdad. No se trata de eso. Se trata de que hay una doctrina arcaica que ha sido la misma a través de todos los tiempos y que hay una nueva presentación con ropajes modernos que luego dio origen a toda una cadena de representaciones posteriores, ya que, creo yo, sin Blavatsky y su Isis sin velo y doctrina secreta, nadie conocería el resto del esoterismo aquí en Occidente, porque fue la que trajo la antorcha de Oriente a Occidente. Y en cuanto al sendero espiritual, recalcar que es un sendero interno y que no depende de leer ni estudiar tal tipo de información ni de hacer tal tipo de prácticas, depende exclusivamente del ser humano y no depende de qué afiliación, qué partido, qué raza, qué época sea. Los requerimientos son siempre iguales. Por lo tanto, el volver a la fuente es siempre el mejor consejo. Preguntas. Vos decís que la verdad está dentro de nosotros, que nosotros podemos llegar a descubrir el camino ese espiritual que vos decís. ¿No habrá alguna forma práctica o basado en algo para entrar adentro de uno? No sé si me ocurre meditación, no sé cómo explicártelo. Si hay... Porque yo entro dentro mío y se ve que yo no estoy muy práctico en esto, pero busco y a veces encuentro algo y a veces no. Yo no le puedo decir que mi historia sea muy diferente. Yo no le puedo decir que mi historia sea muy diferente, que trato de entrar adentro y a veces encuentro y a veces no. Y no creo que haya mucha gente, si hay alguien, que pueda decir yo siempre entro y encuentro todo, ¿no? Vamos a partir de esa base, ¿no? Aquí nadie se pone en una situación de que ya ha transitado el camino, lejos de ello. El tema es el siguiente, que insisto en el concepto, en recalcar este concepto de la inmanencia, en donde ya no existen principios, no existe una deidad que está fuera, que castigue, no existe una deidad que imponga principios trascendentes, sino es todo un universo en donde la deidad misma es el universo y donde hay leyes inmutables y eternas a las cuales nadie puede escapar en realidad. Todo el mundo tiene que, en realidad, más que escaparle, ser parte de la ley.
¿Y este universo cómo se explica? A través de la analogía. Es decir, ya como lo explicaba Hermes Trismegisto, como arriba es abajo, tratar de encontrar la mayor cantidad y meditar sobre ello, la mayor cantidad de analogías entre lo que es el macrocosmos y el hombre. Eso lo han hecho muchas disciplinas y uno no puede directamente aconsejarle a esto o aquello. Sí me parece, en mi opinión, que el intento de meditar está por muy buen camino, porque honestamente creo que la meditación es un camino. Lo que pasa es que uno necesariamente se ve tentado a la receta. ¿Por qué? Porque uno quiere buscar una solución. Uno es honesto y quiere que le digan, bueno, ¿qué hago? Díganme, punto 1, punto 2, punto 3, punto 4. Lección número 2. A uno le encantaría que fuera así. El problema es que no funciona así la cuestión, lamentablemente. En primer lugar, porque cada naturaleza es diferente, en el sentido septenario. Así como existen 7 notas musicales, el universo tiene una constitución septenaria y el ser humano puede tener una afinidad con una nota, otro, un planeta u otro, es decir, un rayo u otro. Entonces, aquel ser humano que trabaja por medio de la voluntad, está aquel que trabaja por medio de la expansión de la conciencia, aquel que trabaja por la ciencia, aquel que trabaja por la armonía a través del conflicto, aquel que trabaja por el ritual, otros por el psiquismo, otros por la devoción, y otros que son mezcla de uno y de otro. Entonces, hasta que uno no descubra mediante una observación interna profunda cuál es ese camino que uno tiene que transitar, la meditación siempre va a ser una buena solución y la búsqueda desapasionada, sin el querer tener frutos, ese es el tema, a través de aquello con lo cual yo me siento interesado. Yo comprendo que Doctrina Secreta no sea un texto tan accesible y tan fácil de leer de buenas a primera, pero ahí existen otros textos como especialmente Dani Besant acerca del camino espiritual, el discipulado, que uno puede ir leyendo y un poco como fuente de inspiración. Recuerden que aquí el leer no significa buscar información, sino reflexionar, leer un párrafo, tratar de abrir nuevos canales en la mente, despertar la intuición. Es una labor realmente tan compleja como agradable también, si uno lo toma desde un lado paciente. Porque así como uno quiere hacer un estudio de un instrumento y de repente puede ser hacer técnica, escalas, arpegio, puede ser tanto un fastidio como un placer. Entonces uno tiene que tomar y no ver la meta, sino el camino, el disfrutar el recorrer el camino. ¿Sí? Sí, yo un poco completando acá lo que decía el amigo, ¿no será que cuando profundizamos lo que encontramos dentro no es nada, sino la sombra? Y para que la luz sea, la sombra tiene que salir afuera para ser iluminada. ¿Se entiende? Jung decía, la vida no quiere que seamos perfectos, quiere que seamos completos. Entonces, un poco la iluminación viene a partir de asumir y sacar todo eso que no nos atrevemos a ver. Como decía el amigo, acá veo y no encuentro nada. A lo mejor lo que encuentra es la sombra que hay que ponerla a la luz para que la luz sea. Que no muchos nos atrevemos o se atreven, ¿no? Sí. A reconocer que hay una parte oscura, o llamémosle demoníaca, o llamémosle no iluminada. Para ser completos tenemos también que reconocer esa parte de sombra que nos habita, ¿no? Esa parte... Sí, lo entiendo perfectamente y estoy totalmente de acuerdo. Quizás... esotérica. Sí, quizás en la visión mía no hay que hacer mucho esfuerzo porque la sombra sale solo afuera. En secreta la sombra aparece y aparece con toda la crudeza. Necesariamente, eso es ley, frente a cualquier decisión de transitar un sendero, necesariamente es como iluminar y poner un foco muy, muy potente sobre algo e inmediatamente ver que por la misma potencia de la luz hay una sombra más profunda todavía. Yo siguiendo lo que decía Jung, ¿no? Que leí los otros días algo que a mí realmente
me despertó, que decía que no se trata de fantasear y de ilusionarnos respecto a la luz, sino posibilitar que la sombra salga afuera para hacer luz, ¿no? No es solo leyendo e ilusionando, ¿no? La luz, la luz, la luz. Totalmente, sino claro. terminar de asumirnos en nuestras partes más, como vos decías, ¿no? En nuestras partes más ocultas, más profundas y más negadas, ¿no? Que en definitiva son la fuente, decía Jung también, de todas las enfermedades y de todos los conflictos que tiene el ser humano, ¿no? O la humanidad. Seguro. Igual, por supuesto que el entramado de causas y efectos de lo que le ocurre al hombre es bastante complejo. El esoterismo no necesariamente está directamente relacionado, a veces puede haber relaciones mucho más ancestrales, el tema de enfermedades y demás, ¿no es cierto? Eso no me voy a meter con eso. Ahora, estamos de acuerdo en que es una decisión de tomar partido por el asunto, más allá si yo vea que yo quiero sacar la sombra o la sombra sale sola, eso es otro tema. Quizás usted lo enfoca desde el lado junguiano, me parece muy bien, pero si estamos de acuerdo en que sí, es eso, existe naturalmente, y también el hecho de que no se trata de una fantasía de la luz, para nada. No, lo decía Jung. Sí. Sí, yo me quedé pensando. Sí, un segundito que... Ahí voy, ¿no? Ahí hablando una señorita. Una señorita. Hay una señorita que... Ok. Primero la... Primero la... No, porque yo me quedé pensando en eso de hacer analogías con el universo. Sí. Y yo me quedaba pensando que en el universo, justamente ahora está muy, muy en boga, los agujeros negros, que parecería lo que absorbe la luz. Ajá. Y que esos agujeros negros son la causa de todos los, por ahora, lo que se está diciendo, de todos los movimientos. Entonces yo pienso... Todos los sí, movimientos... ¿Qué movimientos? de los movimientos del universo. Ah. O sea, por ejemplo, en el centro de una galaxia hay un agujero negro. Y ese agujero negro hace que toda la galaxia gire alrededor. Es más, llegan a decir que si no fuera por ellos, no sería el universo de esta... bueno, por supuesto. Lo que yo quiero llegar a esto, que están las dos cosas, la luz y ese agujero negro, que bueno, yo pienso que esas dos cosas es el universo y somos nosotros mismos. Por lo que se dijo antes de que había que comparar el universo con uno mismo. Entonces son las dos cosas, qué sé yo, sin catalogar si es bueno o malo, pero como que hay una transformación de una cosa en otra, porque justamente en el universo vemos que esas cosas que consumen la luz, pero por otro lado dan todo un movimiento. Es más, yo creo que nacen de cuando una estrella muere, esos agujeros negros, que no sé muy bien cómo es. Pero lo que sí me parece que es algo que tenemos todos adentro, que somos parte del universo. Somos parte del universo. Sí, Entonces, eso que vemos afuera está dentro nuestro. Sí. Entonces, yo por ahí me preguntaba si bueno, si lo tomo como algo que me da un movimiento, eso negro, esa sombra, o como algo que hay que sacar afuera y bueno, ya no está. Sí. O es algo que Yo primero... es como que es natural en el ser humano, que haya una parte de sombra y una parte de luz. Eso era más o menos. Bien, ok. Antes de ir ahí voy, Juan Carlos, ¿no? Gracias. Ya que salió el tema de la sombra, vamos a aclarar un poquito que hablamos con sombra, porque aquí nadie está proyectando ningún significado maléfico sobre el tema de sombra y la oscuridad, ¿no? Es decir, se trata de que básicamente la misma historia de la cosmología, del universo mismo, es que lo superior absorbe y redima lo inferior. Es decir, existe naturalmente una tendencia en los primeros albores de la manifestación, luego de la primera diferenciación, a que se distingan dos aspectos de esa realidad una. Una que tiene que ver con la... La sombra sería como el desconocer, el desconocimiento. Ajá, pero claro, trata de seguirme un momentito con, a ver, porque justamente
Uno que tiene que ver con el aspecto sustancia y el otro con el aspecto contrario, animador, espíritu, que es lo que los textos sánscritos llaman Purusha y Prakriti, es decir, una dualidad que necesariamente, tarde o temprano, va a llevar a que haya luego en la manifestación, mundos más sutiles y mundos menos sutiles. En los menos sutiles se da este fenómeno de la forma. Esta forma, por naturaleza, produce un cierto embrujo, una atracción, pero que en realidad en cierto momento es necesaria para provocar una evolución de la forma, una evolución dentro de la forma, de tal manera que el resultado final sea que lo superior redima lo inferior, pero no se trata, es un juego de fuerzas naturalmente presente en este estadio que se trata de un universo dual. Ahora, lo que hacía referencia con respecto a las galaxias, no sé, primero en principal porque estamos yendo quizás un poquito muy lejos, los textos ocultos no van tanto a galaxias, pero sí te dicen que estamos evaluando a veces en función de que existe estados de las noches de Brahma, o es decir, un pralaya, un descanso en donde todo se resume nuevamente en la subjetividad, que es como una oscuridad en realidad, y luego la manifestación, ¿no es cierto? Esta teoría, porque es una teoría nada más, nadie ha comprobado que el centro de la galaxia es un agujero negro, es una de las tantas teorías que se manejan hoy en día, como la de las cuerdas, como los agujeros negros, ya hablaba Stephen Hawking hace un tiempo, ¿no es cierto? Pero sí me parece interesante recalcar a raíz de la sombra y la luz, que acá no se trata de poderes maléficos ni poderes benéficos, simplemente que se trata de un juego de fuerzas que tiene lugar durante el curso de la evolución, ¿no? Y que naturalmente el hombre se ve comprometido en eso, porque el hombre es como un rayo de manas comprometido con la materia. Con los cuatro mundos, y necesariamente se va a ver sujeto a estas fuerzas de los cuatro mundos, y como decíamos antes, hay una conciencia que lo habita, pero se va a ver sujeta, como dicen las parábolas, a diversas cantidades de bandidos, de fuerzas que lo van a llevar de aquí para allá hasta que toma control de sus vehículos, y es una sola conciencia, ya no es una división, es una sola conciencia, ha dominado la forma, ha tenido control sobre sus vehículos, ¿no? Tras de todo esto se encuentra la noción de que el hombre es una conciencia que habita vehículos diferentes, ¿no? Sí, Juan Carlos, decías. Yo estudiando las enseñanzas de Buda y reflexionando sobre él nunca habla de iluminación, porque no hay luz fuera del mundo físico. La luz y la sombra es física. Así es. Cuando uno entra a los planos interiores, no hay ni luz ni sombra. Hay clara visión. Y la clara visión es una comprensión de lo que ocurre. Entonces, muchas veces, aquellos meditadores que comienzan quieren ver luces. Y el ojo a veces se las transmite. Porque cuando uno cierra fuerte los ojos aparece luz. La luz es física, es un movimiento de electrones. Uh-huh. En lo interior, cuando aumenta la frecuencia vibratoria, no hay luz. Claro. Está bien, porque estamos hablando de una metáfora, claro, simplemente del ver. Claro. Son metáforas. Claro. Por eso, en el Ótuple Nombre Sendero, Buda dice adquirir la mejor clara visión que cada individuo tenga de su vida, de la vida de relación, la mejor clara visión. Así es. Y otra cosa no se le puede exigir. Porque a uno le pueden exigir lo que uno es, no exigirle lo que se le exige a un adepto. Nadie puede desbrozar más terreno que el que es capaz. Así es. En palabras de ocultismo práctico, nadie puede cargarse una mochila más grande de la que puede llevar. Claro. Entonces hay que ir revisando. Para eso, el estudio de la enseñanza oculta ilumina, en ese sentido figurado, como metáfora, ilumina la percepción.
porque uno pone en duda todas las respuestas fáciles que pone la mente objetiva, concreta, que no quiere desaparecer, que crea la personalidad. Y el problema de la vida espiritual es que tiene que desaparecer la personalidad separada para entrar a la unidad de la vida. Eso podría ser lo que dice Juan Carlos con referencia a la metáfora de la caverna. El hombre sale a buscar la luz como sombra, él veía nada más que sombra, pero como luz y sombra son los dos opuestos complementarios, cuando sale a la luz no hay más sombra. El sol cuando cae a las 12 en punto y derechito no emite sombra sobre ningún objeto. Eso podría ser encontrar la luz del camino que estamos buscando, ¿no es cierto? Sí, y muy interesante también el hecho de realmente la luz como, bueno, prácticamente como lo dice en la alegoría del sol. El sol es una metáfora del conocer. Es como, el sol en realidad es al ojo, como el supremo bien le habla a la inteligencia, en realidad. Cuando uno conoce. Esa es la luz de la que uno habla, la luz del poder conocer verdaderamente, que es una experiencia interna, individual, no es haber leído, estudiado de alguna fuente en particular. Cuando uno conoce se pone en armonía con las leyes universales. Si uno busca eso, observa las leyes y trata de armonizarse con ellas, que no es tan fácil, pero en la medida que uno le van pasando cosas en la vida y uno puede observar, y va observando y se pone de acuerdo con la ley, entonces está armonizado. Y si está armonizado, está en el sendero, está en el camino. No necesariamente tiene que ser un camino religioso. No Con necesariamente. el solo Claro, hecho de observar la naturaleza y ponerse en armonía con ella, sería muchísimo más importante. La diferencia está en lo que vos decías hoy cuando explicabas a Platón. La opinión y la inteligencia. La sabiduría. Bueno, en un mundo donde existe la separatividad, la división y la multiplicidad, no se puede tener más que opinión, justamente. Una pregunta quería hacerte. Creo que es Platón el que dijo leer es conocer. ¿Me lo podés aclarar eso? Leer es O conocer. estudiar es conocer, leer es conocer. Sí, ¿Es de Platón? es una cita, Tengo idea de... pero no está en ningún diálogo. Creo que es de una de las epístolas. Eso lo podemos buscar, te lo puedo averiguar. Creo que eso lo dice en una de las epístolas, Platón. No es exactamente leer es conocer es una afirmación platónica, o al menos que la tradición ha transmitido como platónica. Ese es el tema que a veces uno escucha de San Clemente, especialmente San Clemente de Alejandría, que es el más parlotero, el más chismoso en el buen sentido, ya que escribió una obra en 5 tomos tremenda, llamada Stromata o Misceláneas en latín, en donde cita un montón de filósofos, un montón de dichos, un montón de leyendas, todas juntas, y uno va leyendo todo eso, y aparte de fascinado se va sintiendo, y esto que tiene conexión con lo otro no tiene, es toda una especie de popurrí de un montón, y gracias a esa gigantesca obra se han rescatado todos los fragmentos de Heráclito, nos hemos enterado qué decía Platón, qué decía Aristóteles, qué le contestó el otro al otro, y de cosas que a lo mejor no todas pueden ser ciertas, pero son transmitidas por la tradición, es curioso. Sí, la idea que yo tengo es que no la lectura como lectura de pasar la vista por encima y dejar pasar todo, sino esa lectura reflexiva, donde cuando uno encuentra algo, la mente se queda quieta y trata de buscar porque se da cuenta que ahí hay algo más. Por eso se nos dice leer entre líneas, leer entre palabras y a veces leer entre letras. Sí. Ese algo que está allí que hace que mueva algo interno dentro de la persona que está leyendo. Sí. No es la lectura del estudio. Y la prueba está en que solo necesitamos aclarar eso en nuestros idiomas modernos. Eso, cuando Platón hablaba de leer, hablaba de estudiar, es la misma palabra. Cuando en sánscrito hablamos de patati, que es el verbo leer, es el mismo verbo que para estudiar o reflexionar. No existe diferencia para el sánscrito, el verbo ese, pat, no existe diferencia entre leer, estudiar o reflexionar, es el mismo verbo, no hay otra palabra. Para el idioma sánscrito, leer es estudiar y es reflexionar. ¿No? Gracias por contestar. ¿Vos dirías que actualmente tenemos ese lenguaje como el de la caverna entre nosotros?
sea, ¿sigue siendo nuestro lenguaje? No, yo diría que en muchas cosas somos una analogía de estos hombres que están atados. A eso me refiero. Que No, pero yo digo, ¿aún nos explican las cosas de esa forma nosotros? Nosotros, las explicaciones de la verdad, ¿las recibimos así o actualmente se transmite de otra manera? ¿Cómo se transmite hoy? Antes se transmitía así, ¿cómo se transmite hoy? Ajá. Y estamos en una época en donde la transmisión oral ya no existe. Es decir, si uno cree que va a encontrar un maestro que le diga enfrente exactamente, no, hoy por hoy es muy difícil que lo encuentre, salvo en el caso de Blavatsky, que tuvo la oportunidad de irse al Tíbet, encontrarse con gente en particular, salvo ese caso muy extraordinario, hoy por hoy no estamos en el ciclo dentro de la evolución que permita eso. Hoy por hoy la enseñanza necesariamente debe pasar por la índole psicológica y todos los procesos deben ser internos. Por lo cual tenemos dos posibilidades de conocimiento. Uno que es el que alude Patanjali en sus sutras del yoga y que en realidad tiene que ver con la facultad del arma de esos tres aspectos que tiene el yo verdadero, que es el de conocer cuando se queda quieto y se moldea a la manera del objeto percibido, el de desear en el sentido de la voluntad cuando quiere ejercer un cambio, eso está muy bien relatado en Annie Besant, en El poder del pensamiento, o el de energetizar para ponerse en contacto, que implica prácticamente que uno esté ya con la capacidad interna de contemplar el objeto de percepción, hacerse uno con el objeto y conocerlo enteramente, o un método naturalmente, como nos corresponde a nosotros, indirecto a través de manas, el principio manásico, que debemos un poco, en primer lugar, entrenarlo, instruirlo, cultivarlo, y a su vez también tratar de que este manas, que está naturalmente asociado a kama y que funciona en urdimbres y funciona en toda esta serie de apegos y desapegos, de atracciones y rechazos, pase de pronto a ser buddhi manas, manas iluminado, trate de despertar el principio búdico, trate de tener chispazos de intuición y penetrar en ese lado universal del conocimiento. No me ha hecho una pregunta muy fácil usted, perdón. Oye, tanto más oculto que en aquel entonces. ¿Es tanto como? Tanto más oculto que en aquel entonces hasta hoy. Yo creo que la época esta, es una opinión ya muy personal, miren, ya es una época muy diferente a la época del siglo XIX. Yo creo que las dos guerras mundiales han cambiado el escenario mundial muchísimo, en muchos sentidos, energéticamente inclusive, ¿no? Ya el momento en donde surgió, por ejemplo, el impulso no solo de la teosofía, sino grandes impulsos de mucha ciencia, la lingüística, la filología, en su momento el espiritismo, el estudio de los fenómenos. En el siglo XIX había un auge de todos estos temas, se vio una energía muy diferente a la que hay ahora, en donde prácticamente el hombre está sumido en sus propias comodidades, en donde hay tantas teorías diferentes que se gritan desde los techos, empleando una fraseología bíblica, en donde pocos entienden algo, todo el mundo quiere tener acceso a una variedad de información, pero existe esa falta de capacidad de la profundidad, de ir hacia adentro de las cosas. El hacer cesar, como dice Patanjali, tanto ruido mental, tantas modificaciones de la mente, y decir, bueno, ok, acá no se trata de conocer esto, aquello, o desde acá hasta acá, o más, o menos. Se trata de otra cosa. Se trata de un proceso totalmente diferente que tengo que vivir, que es transformarme a mí mismo, entrenar mis capacidades. No tengo que saber tal cosa, más vale tengo que ingeniarme los métodos para poder descubrir cómo saber, cómo generar ese vehículo del saber, cómo entrenar mis capacidades. Y es un trabajo absolutamente de índole interna eso. No, es un entrenamiento autogestionado, si se quiere, que uno puede, por supuesto, echar mano, como por ejemplo a ciertos libros muy fuertes en su contenido y que dan claves muy importantes a la intuición, como por ejemplo vale la pena mencionar uno de los últimos obras de Blavatsky, que ha sido La voz del silencio, por ejemplo. La voz del silencio, Luz en el sendero de Mabel Collins, A los pies del maestro de Krishnamurti. Ocultismo práctico. Ocultismo práctico.
son libros claves en donde realmente más que estudiarlos hay que meditarlos, hay que reflexionarlos y realmente con muy buen resultado. Aquí nadie garantiza que en el término de una corta existencia o encarnación uno se convierte en un adepto. Eso creo que está claro para aquel que medianamente ha escuchado lo que hemos dicho y también y tiene alguna vislumbre de lo que es los tiempos de la evolución, en donde un pequeño cambio demora cientos y miles de años y quizás ese pequeño cambio que demoró 1000 años en producirse es festejado por un grupo de iluminados como un gran logro y no ha sido algo más que imperceptible para nuestra visión. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro tiempo psicológico acostumbrado a un tiempo cronológico de ¿qué? De 90 años, de 100 años a lo sumo, y no tenemos nuestro tiempo psicológico ajustado a los grandes tiempos del universo, en donde quizás cambios llevan no 2, no 3, decenas de encarnaciones. Sí, en realidad hoy la tecnología posibilita que las posibilidades de no tener el conocimiento cada vez sean menores. Al contrario, cada vez el conocimiento está más fácil de obtener. El problema es que la humanidad no hace nada con lo que tiene, entonces ¿para qué quiere más? Pero hoy, a través de internet, a través de un montón de medios, es muy fácil hacer. Lo único que diría... Por lo menos literalmente. Yo lo único que diría es que no el conocimiento, sino la información. La información. Sí. Es información a lo que tenemos acceso en realidad. Yo también lo he dicho antes, conocimiento, y creo que pero en realidad a lo que se tiene acceso es información. Se transmute en cada uno, en conocimiento, en sabiduría, bueno, es un proceso que cada uno decide, pero las posibilidades de ignorancia de esa información hace 50 años, 100 años atrás, mucho más que ahora. Lo más peligroso de todo eso, que te doy toda la razón, porque lo más peligroso de todo eso hoy en día es el concepto del esfuerzo que genera, el concepto equivocado del esfuerzo que ha generado. Porque así como hoy en día alguien que desea aprender un instrumento, hay muy pocos que se sienten capacitados con la inmediatez de hoy, mando un email, me contestan enseguida, todo es inmediato, de pensar que hay un proceso que puede tener lugar 20 años de vida hasta que se logre algún efecto. Entonces cada vez perdemos más la capacidad de admitir que a pesar de tanta información disponible, los verdaderos cambios tienen lugar con mucho tiempo y con un nivel de profundidad que de pronto al que no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces nos ha educado una época, tanta inmediatez, tanta rapidez en todo, que nos estamos olvidando de lo que es un esfuerzo individual que sea sostenido. Por ejemplo, ¿cuántos pueden decir que de pronto durante todo el día sostienen una conciencia calma de la mente, hoy en día, sin que divague la mente? ¿Cuántos pueden decir eso hoy en día? Bueno, ninguno. Y sin embargo, eso no es un gran logro, es un preliminar. Ni siquiera es un gran logro eso. Esas son las cosas básicas que hay que lograr, ni siquiera para ser discípulo, para comenzar a ser aspirante. ¿Se imaginan ustedes cómo tenemos todo tan corrido en nuestros requerimientos que pensamos que quizás, como decíamos antes, citando esta carta de los maestros, tenemos alguna vislumbre, alguna meditación y ya pensamos que hemos descubierto una revelación del Señor cuando en realidad hemos alborotado unos pobres murciélagos nada más? Lo que sucede es que, por lo menos lo que observo en lo que uno va investigando, uno quiere que aprender matemática de un doctor en matemática sin primero aprender a sumar y a restar. Entonces el doctor en matemática me va a decir, anda a la primaria, a la secundaria, después a la universidad y después vamos a ver si me podés entender lo que yo aprendí en todo ese tiempo. Hoy en día normalmente la sociedad quiere más información, pero el trabajo para luego, después de aprender el doctor, el adepto, del maestro, ¿cuántos son los que están dispuestos comprometidamente, internamente a hacer? Entonces, ¿para qué es más si ese doctor en matemática te va a decir, sí, pero yo te di esta información, ¿qué hiciste? No va a perder tiempo en mí un doctor en matemáticas si yo ni siquiera sé dividir. ¿Qué me puede enseñar?
Es una analogía con sí, sí. así por lo menos. Además, quería hacer una acotación respecto a lo que dice Gerardo. Yo lo que observo que en su inmensa mayoría esa información de internet o de los medios apunta a la mente. Y tengo mis serias dudas que apunte al corazón y a la transformación. Por algo la Biblia, yo me pregunté mucho tiempo por qué la Biblia decía el hombre es lo que piensa en su corazón. Decía, ¿cómo si el hombre es lo que piensa en la cabeza? Pero por algo la NASA ahora está investigando la inteligencia del corazón y se ha comprobado que es 5.000 veces más potente que la fuerza magnética de la mente, ¿no? Entonces toda esa información que él dice, fenómeno para la cabeza, para llenarnos la cabeza Sí. de teorías, pero realmente, como vos decías, apunta al centro que es el corazón y a la transformación de la humanidad en seres de amor, en seres de amabilidad, en seres de unidad. Yo tengo Bueno, duda. seguro. Yo quiero aclarar que esta fraseología de el corazón versus el cerebro o la mente tiene que ver con una fraseología antigua. Para los antiguos, frenos es el diafragma o el corazón, pero era como una metonimia del yo interno, no se referían al corazón, ¿no? Es una fraseología que se ha heredado, y en realidad que se está refiriendo con la oposición entre mente y corazón, entre la mente concreta y la intuición en realidad, porque el corazón ¿a qué se refiere? Los sentimientos, es decir, cuando analizamos un poco la distribución de los vehículos del hombre y vemos que en realidad ¿dónde está ubicado? ¿Quién es el yo, el que conoce? O sea, ahí, ¿qué es? ¿Por qué vamos a señalar? Vamos, estamos señalando una parte del cuerpo físico ahí. ¿Qué estamos hablando? Si el yo no es el cuerpo físico. Los científicos hablan del cerebro. Claro. Como la mente. Los egipcios hablaban del corazón también, porque creían que el cerebro estaba, ubicaban el centro del pensar aquí, pero en realidad, si hablamos de una división del hombre, de una conciencia que habita sus vehículos, estamos hablando de que el hombre tiene un cuaternario inferior, una serie de vehículos, y ¿qué? Más vale que está aquí, allá, en todas partes está en realidad, si el hombre es justamente la réplica del macrocosmos. Hay un principio interno que lo habita, y en realidad no puede señalar un lugar del cuerpo en donde está y un cuerpo donde no está, en realidad. Podrá haber asientos de diferentes tipos de conciencia, porque hay chakras en el cuerpo vital, porque existen asientos de la conciencia en ciertas épocas, sí, todo lo que quieran, pero el yo no está en ninguna parte en especial. Cuando yo digo corazón, se entiende que gente como nosotros comprendemos que nos estamos refiriendo a un corazón espiritual o al chakra coronario, ¿no? No estamos hablando del órgano corazón, obviamente. Ajá. ¿Chakra coronario? Cardíaco. Cardíaco. Obviamente cardíaco. no estamos hablando de una cosa material. Está bien, se usa, claro, en el sentido del chakra cardíaco, ya que la transferencia de energía, hablando en sentido de los chakras, la transferencia de energía del plexo solar, los chakras inferiores, al plexo cardíaco, ya implica un grado de despertar, un grado de, inclusive a nivel logoico puede ser una iniciación. Pero en realidad es justamente, sí, si lo tomamos en sentido de centro cardíaco, puede ser. Claro, sí, sí, ¿no? sí. Pero se relaciona con... recuerden que el chakra cardíaco tiene relación con la totalidad, con el concepto de unidad, con buddhi, con la intuición, con todo eso, ¿no? La experiencia yógica es que el individuo puede salir del cuerpo, dejarlo y trabajar con su inteligencia, con su intuición y con su voluntad fuera del equipo físico. Así es. Entonces esto no tiene ninguna importancia. Es un vehículo, una herramienta que sí hay que trabajarla para que se sensibilice y permita. Hay un ejemplo que se puede poner. Si en el interior nuestro está la divinidad, hay que sacarle lo que la oscurece. Y lo que la oscurece son nuestros malos hábitos. Entonces hay que tener una observación de cómo actúo, Claro. dónde vivo, qué hago. Ir sacando eso, corrigiendo mis malos hábitos por observación, y voy a ir limpiando el camino para que por fin el ser interno se exprese a través de este vehículo con total libertad. Sí. Y lamentablemente para la humanidad
cuando el diseño interno se expresa, no habla. Deja, realmente, o habla en otro... Porque Pero, nadie lo entendería. quiero recalcar que justamente lo que es interesante de ese proceso es que no se trata de un proceso de índole religioso o moral, es científico, en el sentido de episteme griega. Cuando uno piensa de determinada manera, atrae cierto tipo de material y hace que el vehículo mental se llene de cierto tipo de vibraciones. Entonces, y así lo mismo con el vehículo de deseos, y así también tiene incidencia en el vehículo físico, a la larga, en larga consecuencia en enfermedades o salud, etcétera, etcétera. Pero se trata de manipular materia de todos los planos, que para eso sirven los vehículos. Y en realidad el trabajo espiritual también es un trabajo científico de renovar la materia de los vehículos, reemplazando materia poco sutil por materia en lo posible, y en idealmente el plano atómico, es decir, el plano más sutil de cada plano, ¿no? Como la tendría un adepto, por ejemplo, ¿no? Que sigue teniendo los vehículos, pero los maneja él. Exacto. En cambio a nosotros nos viven. En el budismo zen hay una pregunta: ¿quién me vive? Cuando reacciono, ¿quién me vive? ¿Quién me vive? Sí. Algo que decía Juan Carlos, que a mí me pasa es cuando duermo, hago lo que él me dice, lo que él plantea, irme de mi cuerpo y después cuando me despierto vuelvo. Claro. Eso es lo que yo, ojo que yo estoy en muy poco tiempo investigando el tema que ustedes están eruditos son ya. Pero yo lo que yo veo es que cuando yo... eso de que habla eso que habla en distintos idiomas y todo eso hay que saber. Es parte de la gran ilusión. y algo que, bueno, eso quería preguntarte esa y quería anexarle otra. Todo el medio que vivo yo ahora, la realidad, o sea que la mente mía ve, o sea que no me deja ver lo espiritual, o sea que me lleva siempre a lo material, lo que yo estoy viviendo ahora en este ciclo, o sea de que veo el televisor y hay un tipo que lo está matando, el otro que lo está agrediendo y me llama a ver, porque te llama, te va dando señales, te atrapa, exacto, de que no te deja elevarte espiritualmente. Eso es lo que percibo yo, Tengo que ver las noticias. Exacto. Y no puedo apagar el televisor porque está linda. Ahora le metieron 4 tiros, 5 niños. O como me decía un amigo mío, mira, yo odio Tinelli, pero no puedo dejar de verlo. No nos llama tanto. Pero mal nos pese, parece que ese es el desafío del discípulo de esta época. Al discípulo no se lo llama a retirarse a un lugar alejado para hacer logros espirituales. Lamentablemente, la misión del discípulo o del aspirante a caminar el sendero espiritual consiste en justamente habitar el terreno y el medio ambiente en el que el karma lo puso, y ahí conquistar ese medio ambiente y elevar ese medio ambiente. Sin ser arrastrado sería. O siendo arrastrado lo menos posible y siempre tratando en lo posible de elevar ese medio ambiente, porque no se olviden que al fin y al cabo, cuando uno piensa en el autoconocimiento, en el cambio que decíamos de los vehículos, de vibración, en realidad no es para uno, es en realidad el sentido es elevar el medio ambiente, porque cuando lo hace uno con uno mismo, el medio ambiente lo hace también. Entonces, ¿de qué vale que me siga y me pase horas discutiendo sobre algo, horas tratando de cambiar a la gente, si en realidad, si yo realmente fuera capaz, lo cambiaría de otra manera, más efectiva? Porque yo tendría ese poder innato de cambiar el medio ambiente. Acercándome. ¿No? Claro, y no simplemente pensando algo o hablando. Una vibración superior. Claro, sí, justamente, no simplemente hablando o diciendo cosas, ¿no? Acá no se trata de predicar nada más que esta prédica del ejemplo, que es fraseología bíblica, se trata de eso, de que en realidad es el hombre que cuando se transforma a sí mismo puede transformar recién ahí su medio ambiente, ¿no? Lo que yo te quería preguntar, o sea, en realidad es como que me da la sensación, cuando te preguntaba cuál es el medio de comunicación hoy,
pero como que me da la sensación de que hay más ilusión todavía, porque hoy el hambre del hombre por su conocimiento aún sigue existiendo, porque es parte de su ser, pero existe la misma cantidad de ofertas que voy a encontrar en internet y la misma cantidad de ofertas espirituales. Entonces como que la dilución ya no tiene una verdad tan certera como era antes, o sea, es como que existieran muchas verdades cuando en realidad existe una sola. Y el engaño de que, bueno, qué sé yo, hay que ir a meditar al Uritorco, o hay que ir a hacer ese tipo de cosas que hace que se prostituya la verdad Sí, bueno, pero por eso, no sé si existen tantas verdades, existen muchos kioscos. Bueno, pero eso es la ilusión, es más ilusión todavía sobre esta verdad. Es decir, está re bien ir a meditar al Uritorco como ir a meditar a otra montaña, el Cerro Alfa, lo que sea. El tema es que uno esté consciente de qué está haciendo con eso y... como viajar a la India. Claro, como viajar a la India, sí, puede ser una experiencia espiritual o como puede ser que no signifique absolutamente nada. Todo depende de la actitud interna, ¿no es cierto? Bueno, nosotros hemos tenido 2 días un poco intensos, yo creo que vamos a tener que ir terminando ahora. Especialmente para vos. Así que les agradezco a todos haber compartido todo eso y ha sido un placer venir a Rosario, como siempre. Bueno, les quiero decir a todos, si me escuchan un segundito, que creo que después de escuchar este trabajo, ustedes van a convenir conmigo que solo después de escuchar algo tan profundo, expresado con tanta sencillez, con tanta claridad, en forma tan didáctica, no queda más que una palabra. Gracias, Eduardo. No, por favor, gracias a ustedes. Te invitamos para otro.